Hace unos años, cuando me encontraba fuera de los caminos de mi maestro Jesús, Yahshua HaMashiach, siendo sincero, a pesar de estar alejado, nunca me olvidé de darle gracias al Padre por todo. Y siempre le decía que cuando fuera su voluntad, me regresara a su camino. Hasta que una noche, al acostarme sin pensar en él, tuve un sueño donde me veía en un campamento de mi iglesia, con mis padres, y estaba a punto de empezar el servicio en la iglesia. En el sueño le decía a mi padre que yo iba a ir solo a la predicación y me iba a acostar un rato y después iba a ir. En mi sueño veía cómo mis padres y mis hermanas se levantaban y se iban al servicio. Y yo me quedaba recostado en la cama cuando escuché la voz de mi pastor que me decía: Víctor, es hora de levantarte de ese sueño en el que te encuentras. Me levanté en ese instante y miré a mi esposa acostada al lado mío. Tenía un dolor en el pecho con ganas de llorar inconsolablemente. Mi maestro me estaba llamando. Después de muchos años diciéndole al Eterno que cuando fuera su voluntad me regresara a su camino, había llegado el momento. Tomé el celular. Al primero que le marqué fue a mi padre y le dije: viejo, quiero bautizarme. Solo escuché la voz de mi padre que se quebrantó y dijo: Dios ha escuchado mis oraciones. Me bauticé y en secreto todas las noches esperaba en mi casa que todos se fueran a dormir para ir a la sala a doblar mis rodillas y pedirle al Eterno que cuando fuera su voluntad me regalara de su Espíritu Santo. Fueron varios meses orando por esa plegaria hasta que ese día llegó. En la búsqueda de la unción le pedí al Eterno que fuera mi único pastor y recibí el don de su Espíritu Santo, y estas fueron sus palabras: Yo soy tu pastor, perteneces a mi rebaño. Eres una más de mis ovejas y en mi redil has hallado un lugar. Huye del mundo como huyó Lot de Sodoma y Gomorra, para que no te alcance el fuego de destrucción. Ven, conoce mis sendas y nunca te apartes de mi camino. En esas 3 plegarias que tuve en mi vida, las 3 las contestó, y entendí que mi único pastor que el Eterno me había mandado era su Hijo, Jesús, Yahshua HaMashiach. Y en mi mensaje me pedía que conociera sus sendas, y en esos días de haber recibido su unción encontré este versículo, que se encuentra en Jeremías 6:16, y dice: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Vemos al final que dice que no quisieron preguntar por esas sendas antiguas, y muchos prefieren hoy en día en seguir la voz de pastores, sacerdotes, rabinos o maestros, en lugar de preguntarle a tu buen pastor cuáles son las sendas antiguas, cuál es el buen camino para ir. Y en el capítulo 17 al 19 dice: Desperté también sobre vosotros atalayas, que dijesen: escuchad a la voz de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto oíd, gente, y conoce, oh conjunto de ellas. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi ley. El humano ha aborrecido su ley por años, dejando las sendas antiguas por buscar sendas de hombres. Han dejado al gran pastor por escuchar palabras de pastores sin fundamentos. Prefieren hacer caso a lo que dicen sus directores, sus maestros, en lugar de buscar al gran pastor para que él los encamine por la verdad. Yahshua es la verdad, y la verdad es su palabra. ¿Qué tan difícil es entender esto? La verdad solo se encuentra en su palabra, y la palabra es Jesús, Yahshua. ¿Por qué queremos aprender estudios de hombres para entender su palabra si la palabra es vida y es entendimiento? Solo necesitas pedirle al buen pastor que te ilumine para entender su voz y su palabra. ¿No dice Juan 2:27? Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él, permanece en Yahshua. Él es tu pastor, él envió su Espíritu Santo para que nadie más te enseñe sino solo su palabra, su Torá, su Biblia. No busques otro pastor, regresemos a las sendas antiguas donde encontramos el buen camino que nos dará libertad. En estas sendas encontraremos obstáculos, rechazos, nos llamarán locos, nos llamarán apartados, faltos de entendimiento, pero escuchas, ellos nos llamarán
¿Quiénes nos llamarán locos, errados o faltos de entendimiento? El hombre, sí, el hombre, hermano. El hombre por años se ha creído juez y ellos han decidido qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer, qué páginas de la Biblia debe de haber y qué no debe de haber. Han dañado su palabra. ¿Acaso cada quien tiene un espíritu diferente con más sabiduría que otro? ¿No dice Juan 2:27, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe? Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él, permanece en Jesús, en Yahshua solamente, mi hermano. Si alguno añade algo a estas cosas, Hashem le añadirá a él las calamidades que en este libro se ha descrito. No tengas temor de conocer sus sendas, en ella encontrará reposo tu corazón. No te preocupes por lo que digan los demás, si el que nos debería de preocupar es la palabra del de arriba. Prefiero ser reprobado aquí en la tierra por el hombre y ser aprobado en el cielo con el Santo de Israel. Recuerda, Jesús, Yahshua HaMashiach, es tu único pastor. Regresa a sus sendas y alcanzarás vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Yahshua, Jesús. El Eterno de Israel los bendice. Gracias por haber escuchado este podcast. Si este podcast te ha ayudado, compártelo con un amigo o con algún familiar. Sé que le será de ayuda. Recuerda visitar nuestra página de Instagram, Inspirando tu Vida.